Hola, ¿qué tal, intelectual? En este vídeo quiero que veamos los 10 mitos sobre la propiedad intelectual que hacen que en muchas ocasiones la gente desde el desconocimiento cometa errores, esté desprotegido, infrinja los derechos de propiedad intelectual de otras obras o de otras personas, y al final son mitos que se han ido generando por la falta de información clara en internet y porque no conocían este canal de YouTube en el cual explicamos todo y puedes aprender mucho. Te voy a explicar los 10 más comunes y sobre todo te recomiendo que te quedes algunos del final porque la verdad que sorprenden mucho. Si el primer día que empezaras a crear te dijeran apréndete estos 10, salvas muchos problemas en tu carrera. El primero de todos, que el copyright, la protección por derecho de autor, se adquiere automáticamente por poner este signo, el signo de copyright en tus obras, en tus libros, etc. Y la verdad es que no. Y es que los derechos de autor se generan de forma automática en el momento que se genera la obra artística, literaria o científica, es decir, en el momento que el proceso creativo que tú sigues crea en un soporte tangible o intangible, pero en un soporte, esa obra que tendrá la protección. Entonces, si yo hago un dibujo, ese dibujo, si es original, en el momento que yo lo he creado, he adquirido esos derechos. No requiere que yo al dibujo luego le ponga el símbolo. ¿Por qué la gente lo utiliza? Porque es una forma de notificar, de informar a la gente que los derechos de autor están protegidos o están reservados. Que, por ejemplo, no es una imagen que el autor haya querido que acceda al dominio público o sea libre de licencia y de derechos. Por lo tanto, yo recomiendo que lo utilices, pero no por utilizarlo estás protegido y por no utilizarlo estás desprotegido. Que sepas que los derechos de autor se generan automáticamente. Primer mito. Un segundo mito, que todo lo que está en internet es de dominio público o es sin derechos, lo puedes utilizar de forma libre. No, erróneo. Aunque yo pueda acceder a Google y ponga, por ejemplo, personajes Disney o busque creatividades o creaciones sobre una serie, una película, Netflix, etcétera, todo lo que está en internet está protegido. En los personajes, como los que tengo aquí detrás, están protegidos con derechos de autor. Y, por ejemplo, los nombres de las películas, de las series o de los propios personajes normalmente están protegidos como marcas registradas. Por lo tanto, no solo tienen protección los personajes, las historias, los guiones, los diálogos y todo lo que es relativo a la obra artística, sino que también las marcas, los juguetes, cómo se comercializa. Por lo tanto, que lo encuentres en internet, en bancos de imágenes, no quiere decir que puedas utilizarlo y darle cualquier uso sin ninguna infracción o sin que tenga consecuencias. De hecho, muchas infracciones se dan por culpa del desconocimiento, porque la gente se piensa que me puedo descargar de una página web la imagen y reutilizarla en mi página web, o puedo publicar un libro y utilizar esta imagen como portada, o puedo crear un vídeo para YouTube y utilizar los vídeos de otra gente o las imágenes de otra gente, o incluso con la música. No puedes. Por lo tanto, pensar que todo lo que está en internet está en dominio público es otro mito que te puede llevar a tener problemas. Un tercer mito es pensar que si no hay ánimo de lucro, si no hay una finalidad económica o hay un negocio detrás del uso de lo que estás haciendo, que no hay infracción. Es decir, por ejemplo, en YouTube, si no monetizo mi canal, si no genero ingresos con mi canal, no hay infracción. Es un uso libre, es un uso respetuoso, lícito, legal. No, tampoco tienes que pensar así. Como te he explicado, todo tiene derechos, todo tiene un titular, un autor que tiene que autorizar el uso. Ahora, el hecho de que haya un fin económico, un ánimo de lucro, una actividad económica detrás de ese uso, de esa transformación, evidentemente va a dar más responsabilidad o va a agravar la infracción. Si, por ejemplo, alguien se dedica de forma profesional a utilizar imágenes de terceros sin su consentimiento, sin autorización, sin licencias, para luego crear contenidos que vende, pues no sé, a otra plataforma, o que es fotógrafo y lo vende a clientes, pues evidentemente esa infracción va a tener mayor gravedad y luego el día de mañana en la reclamación que pudiera recibir no solamente se le va a reclamar por la infracción, sino que también se le podría reclamar por los ingresos que ha obtenido. Ejemplo, YouTube. Cuando estamos cometiendo infracciones o utilizamos contenidos de otros, muchas veces la gente me dice: oye, pero es que yo no estoy monetizando. Ya, pero es que a lo mejor tú no estás generando ingresos, pero YouTube sí está utilizando ese contenido para una actividad económica. Por lo tanto, has cometido una infracción. El hecho de que no generes directamente dinero puede ser que sí lo estés generando indirectamente. Hay autores, hay creadores que a lo mejor no venden las obras, pero gracias a que están creando o están plagiando, están ganando reputación en el mercado. Imagínate un catedrático o un profesor de una universidad que copia el libro a un estudiante, es decir, le copia la tesis a uno de sus alumnos, y de esto he visto algunos casos, y luego lo publica de forma gratuita, incluso dona los ingresos que pueda obtener. En estos casos podríamos decir: no, como no hay una actividad económica o no hay un lucro directo,
no hay una infracción, pero es que realmente lo que hay aquí es un plagio en este caso, o puede haber una infracción, y el hecho de que haya o no interés económico no va a ser lo que decida que haya un plagio, que haya una infracción o que no lo haya. Por lo tanto, otro mito que hemos desmentido. Cuarto mito, pensarse que las obras de los artistas ya fallecidos o que son antiguas están desprotegidas y están en dominio público. Tienes que saber que la protección de los derechos de autor dura toda la vida de un autor, por muy mayor, muy viejo que sea, por mucho tiempo que tenga la obra, y luego desde que fallece, en España al menos 70 años. Y según el Convenio de Berna, tendrá más 50 años como mínimo en el resto de países. Entonces, es importante que conozcas que la duración será todo este tiempo y que aunque la obra sea antigua, aunque el artista haya fallecido, los derechos de explotación seguirán perteneciendo a sus herederos o a las personas que los hayan adquirido. Por lo tanto, otro mito que aclaramos. Este quinto mito está muy extendido y es el de que si utilizamos un 10% o un porcentaje concreto de las obras, no es infracción. Es decir, el hecho de pensar que porque de una canción utilices solamente una parte, un estribillo, si un vídeo dura 10 minutos y tú utilizas, por ejemplo, solamente uno, el hecho de pensar que este fragmento no implica infracción es un error, porque los derechos de autor incluyen la protección de toda la obra. Por lo tanto, utilizar puntualmente un fragmento de una canción, de un vídeo, un fragmento de una imagen, esto no te libra de que haya una infracción. El problema o la duda viene porque las plataformas no son capaces en muchas ocasiones de detectar que hay una infracción. ¿Por qué? Porque se ha utilizado un contenido muy pequeño o se ha utilizado muy poco tiempo de una canción o muy poco tiempo, por ejemplo, de un vídeo. Pero esto sucedía antes. Los algoritmos, YouTube, Meta, TikTok, cada vez tienen más tecnología y son más eficientes, más eficaces detectando las infracciones. Por lo tanto, no se puede porque efectivamente está protegido por derecho de autor. Y por más que pensemos que si utilizamos un fragmento más pequeño o más largo, no vamos a estar haciendo un uso legítimo. Y si te dedicas como creador de contenido, te recomiendo que aprendas cómo funciona el uso legítimo o el fair use. Tienes más vídeos en este canal donde te explico cómo funciona. Y es que solamente en algunas excepciones podremos utilizar contenidos, ya sea completos o en fragmentos, para un propósito transformador o, por ejemplo, si estamos en una universidad con fines educativos. En estas ocasiones, o por ejemplo con fines de crítica o con fines de parodia, es decir, de humor, solo en estos casos muy puntuales podremos utilizar una obra sin que haya infracción. Por lo tanto, pensarse que utilizando unos segundos de una canción, unos segundos de un vídeo, si son muy pocos no hay infracción, esto es un mito que quería desmentir y que tienes que tener muy claro. Sexto mito, pensarse que los derechos de autor protegen ideas. Las ideas no se protegen con la propiedad intelectual, lo que se protege es el resultado del proceso creativo. Es decir, si yo tengo una idea de un dibujo y con el proceso creativo la convierto en un dibujo, en una ilustración, en una obra artística, aquí sí he generado con mi obra en un soporte, al generar la obra físicamente o digitalmente, yo he generado los derechos. Pero la idea de ese personaje que yo quería crear no se protege. Y con esto también quiero desmentir el mito de que las ideas de negocio se protegen con derechos de autor. Las ideas de negocio no se protegen con derecho de autor. Se puede proteger un manual, unas instrucciones, por ejemplo, unos procesos que tal vez pueden dar lugar a otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial, y se puede proteger todo lo que sea el resultado de nuestras creatividades o nuestros procesos de creación. Por lo tanto, las ideas en sí no se protegen. La idea de una nave espacial que nos lleve a Marte no se puede proteger. Lo que se podrá proteger, y seguramente con patentes, serán esas invenciones que darán lugar a la tecnología que lleve a una nave a poder hacer ese viaje. Sé que cuando lo explico puede parecer más fácil, pero te recomiendo que con otros vídeos amplíes información. Un séptimo mito es pensar que todo uso educativo no tiene copyright o todo uso educativo está permitido. Lo que hay que entender es que los usos educativos, cuando sean en centros, en institutos, en universidades, en entidades con fines educativos, sí pueden tener esa limitación para los derechos de autor. Por ejemplo, un profesor de historia que utiliza una película para exponer o, por ejemplo, ayudar a contextualizar, a explicar una lección a sus alumnos. En estos casos puede ser una limitación por la cual no sería necesario pedir autorización a la productora o para esa exposición, para esa reproducción de la película. Pero si ahora, por ejemplo, el mismo profesor quisiera hacer copias de la película para dárselas a los alumnos y que se la llevaran a casa o que cada uno la tuviera en su casa para estudiar, para verla, incluso que les llegara a cobrar, pues fíjate, eso ya no entra dentro de lo razonable que sería un uso educativo.
Por lo tanto, no todos los usos educativos o que se den en un contexto educativo estarán exentos de copyright o de protección por derechos de propiedad intelectual. Dato importante, porque hay muchos creadores de contenido, sobre todo en YouTube, que como consideran que están educando o que están haciendo explicaciones, en muchas ocasiones su contenido es libre de derechos o pueden utilizar contenido sin pedir permiso. Y es que aunque estén educando, aunque estén por ejemplo grabando una clase de matemáticas, en estos casos si utilizan elementos en su vídeo, tienen que entender que con ese vídeo ellos van a generar ingresos, o que si no lo generan ellos, van a generar indirectamente un beneficio que les puede ayudar en reputación, a nivel económico, a nivel empresarial, etc. Y que si no, cuanto menos, como mínimo, la plataforma YouTube, en este caso, sí va a estar generando un beneficio porque ese contenido está en su plataforma y no está en otra. Entonces, hay usuarios que entran a esta plataforma a ver tus vídeos de matemáticas, por ejemplo, o tu música, y en estos casos, pues también la plataforma se está beneficiando. Así que hay que ir con mucho cuidado cuando nos pensamos que estoy educando o estoy enseñando algo y realmente no estamos dentro de un contexto, no estamos en una universidad o, por ejemplo, no estamos ejecutando una obra de teatro con fines educativos, por ejemplo, para que los niños aprendan a expresarse corporalmente o aprendan a interactuar entre ellos o aprendan pues a romper todos esos miedos escénicos, ¿vale? Importante, infórmate sobre esto y si no también hay más vídeos en el canal donde los explico. Octavo mito. La idea de que registrar una obra con derechos de autor es obligatorio. Es decir, que si no registráramos todas las obras creativas o todos los trabajos con derecho de autor que nosotros creamos están desprotegidos. Esto es un error, porque los derechos de autor son el único tipo de los derechos de propiedad intelectual que no requieren su registro. Una marca, para estar protegida, requiere ser registrada. Un invento requiere que lo registres como patente, como de la utilidad. Un diseño industrial también. Una obtención de variedad vegetal también, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte industrial se tiene que registrar, pero los derechos de autor, como te he dicho antes, en el momento que se crea la obra está protegida. Ahora, no es obligatorio, pero sí yo te lo recomiendo, es muy recomendable, porque gracias a que hagamos un registro en una oficina oficial, por ejemplo en de marcas es la Oficina Española de Patentes y Marcas, entonces te aseguro que esta oficina no es la que trabaja los derechos de autor, en España es el registro de la propiedad intelectual, donde puedes conseguir con este registro o en otros registros en tu país, en otra entidad, en Estados Unidos, donde consideres, vas a conseguir un depósito que va a poner una fecha, la información de la obra, qué obra en cuestión se ha registrado, y estos son pruebas que te ayudan a demostrar, a acreditar tu autoría, la fecha de creación o la fecha al menos del registro. Y por supuesto, son pruebas que el día de mañana en un conflicto te van a ayudar a pelear por tus derechos y a que se defiendan. Ahora, ¿era obligatorio? No lo era. ¿Ha ayudado? Mucho. Por lo tanto, es una decisión que tienes que tomar tú y te recomiendo que te informes antes de decidir si registrar o no registrar. Noveno mito. Pensar que los derechos de autor y las patentes son lo mismo. No. Tienes que entender que por un lado tenemos los inventos que si se registran, cuidado, un invento lo podemos registrar o no, si se registran se protegerán como patente o como modelo de utilidad y en este caso los inventos, las patentes tienen una duración de 20 años. Los modelos de utilidad, como es una patente menor, son 10 años. Y los derechos de autor protegen obras artísticas, literarias o científicas. Por ejemplo, en el caso de las obras artísticas, donde se aplica el derecho de autor, la protección durará toda la vida del autor y luego 70 años desde el fallecimiento. Fíjate qué diferencia a nivel de duración. Pero es que además, por un lado, no necesitamos registrar y por otro lado, las patentes sí necesitan que se registren. Entonces, tienes que entender de que no son lo mismo y no se protegen igual. Puede ser que un invento, cualquiera de estos inventos, pueda tener, por ejemplo, una ilustración o pueda tener alguna creatividad que además, pues imagínate, en el diseño de un vehículo se hace una obra artística. Ahí puede haber derecho de autor, pero para proteger esa obra artística, no para proteger el vehículo o el invento. Entonces es importante que también lo tengas claro y que este mito deje de pensarse como que fuera cierto. Y por último, el 10º mito, que los derechos de autor no se pueden perder nunca. Quiero que sepas que normalmente la ley te dirá que tú tienes unos derechos, pero que si en algún momento tú recibes una infracción, alguien te está copiando, alguien te está plagiando, alguien está infringiendo tus derechos, si tú no te defiendes, puede ser que el día de mañana, a efectos prácticos, es como si no estuvieras protegido. Y esto sucede mucho cuando alguien permite una infracción durante muchos años y luego, de repente un día, dice, oye, voy a reclamar. Y llega un juez y le dice, no, es que tus actos propios, tú has permitido esa infracción, tú has permitido que tu obra esté desprotegida, tú has permitido que la gente te plagie, te copie. Y esto hace que en los efectos prácticos hayas perdido esa protección. U otro ejemplo, que es el que tengo en pantalla, que es el de las marcas.
Si tú una marca, aunque esté registrada, y te la pongo de ejemplo porque también hablamos de propiedad intelectual y propiedad industrial, si una marca, aunque esté registrada durante más de 5 años, no la hemos utilizado, aunque una marca dure 10, puede ser que en el 7º año de duración, si no la estás utilizando de forma efectiva, pierdas esa protección y se considere que la marca puede tener indicios o pueda estar en caducidad. La propiedad intelectual debe protegerse y debe reconocerla siempre. ¿Para qué? Para que no sucedan casos o situaciones en los cuales se dude de tu autoría o se dude de si la protección se ha perdido o no. Si no, puede suceder que tus obras, tus trabajos, pasen al dominio público y podría suceder que si en el futuro reclamas, las propias plataformas, incluso por ejemplo YouTube, Google, Amazon, no tengan claro si realmente tú tienes esos derechos. ¿Por qué? Porque tu obra se ha diluido, está en todos lados o ha sido infringida muchas veces y ya no se conoce cuál puede ser el autor real. Así que espero que este 10º mito quede aclarado y si se te ocurra uno más que crees que no he comentado, te invito a que lo dejes en los comentarios, lo reflexionemos y por supuesto que sigamos creando mucho conocimiento en los comentarios de este vídeo. Pásale el vídeo a alguien a quien creas que le pueda ayudar o que está muy equivocado y por lo tanto necesita ver este vídeo y aclarar sus dudas. Y por supuesto suscríbete al canal y te veo en el siguiente vídeo donde vas a aprender más sobre propiedad intelectual. Si tienes un problema, necesitas ayuda, recuerda que yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, propiedad industrial y me puedes encontrar en mi página web, pablomazaabogado.es. Un saludo y te veo ahora en el siguiente vídeo.